luces verdes de alguna planta venenosa que se llama capitalismo neoliberal e intereses del partido que está gobernando. A la industria farmacéutica no le interesa sanar a las personas, lo que le interesa es cronificar la enfermedad. Son algunas de las opiniones de dos monjas supuestamente católicas que se dedican a aparecer día sí día también en los medios de comunicación. Denuncian las injusticias que se producen en nuestra sociedad, que sin duda son muchas, pero arremeten en muchas ocasiones contra la doctrina a la que supuestamente representan. Critican solo a una parte de los políticos y se apoyan sin tapujos, o apoyan, mejor dicho, sin tapujos, a muchos otros cuya ideología va directamente contra la de la Iglesia Católica. 5W, ¿qué pasa con esas monjas? Y a ti, Rojo, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Empezamos con el qué. El Vaticano llama al orden a las monjas televisivas. El pasado viernes, una de ellas, Lucía Caram, fue llamada al orden por el Vaticano y tuvo que declarar ante el secretario de la Congregación de la Vida Religiosa. Según esta misma monja, no ha recibido ningún ultimátum, sino tan solo presiones del gobierno del Partido Popular. Ha sido durante los 2 últimos años en los que ambas hermanas, Lucía Caram y Teresa Forcades, han deambulado en medios de comunicación cada semana, ya fuera en 4, en La Sexta, en TV3 y demás medios de izquierdas en los que estos han visto un filón: utilizar a estas hermanas para arremeter contra la Iglesia Católica. Son monjas muy formadas, de eso no cabe duda. Una de ellas tiene un doctorado en teología. Sus reflexiones en televisión, ya sea en entrevistas o en caras a caras, dejan muy patente su profunda formación, pero a la vez equivocada interpretación que hacen del mensaje de Cristo al mezclar el Evangelio con la política. Son monjas distintas en su formación y estilo de vida, pero unidas por un mismo mensaje: el de ataques al capitalismo, a la desigualdad, a la protección de la vida, a la defensa del matrimonio natural, a la defensa de la vida. Ambas, incluso una más que otra, se han mostrado abiertamente a favor del derecho a decidir y de la independencia de Cataluña. Y muchos se preguntarán, ¿qué hace una monja hablando de estos temas políticos? Ahí radica el quid de la cuestión. Son monjas que se aprovechan de su hábito, de su condición de monja, para prodigarse en los medios y, agarradas a un crucifijo, lanzar sus proclamas en defensa de sus propios ideales, que en la mayoría de los casos están en las antípodas de la doctrina social de la Iglesia. Y eso desconcierta. La hermana Forcades quizás cuelgue el hábito en septiembre, ya que barrunta a presentarse a las elecciones catalanas. Eso al menos sería el primer acto de coherencia de esta estimada hermana. Tiempo ya de editorial con Kiko Méndez Monasterio. Hace algunos años, los religiosos más heterodoxos, más progresistas, se caracterizaban por abandonar los hábitos y vestirse de sindicalistas, con ese aspecto algo triste de quienes no están acostumbrados a lucir la ropa civil. Sin embargo, poco a poco, estas minorías clericales han ido entendiendo que sus opiniones por sí mismas carecen de interés, de importancia. Y por eso personajes extravagantes como Sor Lucía Caram o la monja Forcades vuelven a lucir los hábitos, porque son conscientes de que su condición religiosa le da más relevancia a sus discursos delirantes. En realidad es lo mismo que sucedía con el padre Apeles, que utilizaba el alzacuellos para crear un personaje televisivo. Lo cuestionable, quede claro, no son sus opiniones independentistas, que son tan absurdas como las de cualquier laico, sino el hecho de utilizar el hábito como un reclamo publicitario, casi como si fueran un anuncio de Benetton. Parece que alguien, por fin, les ha llamado al orden. Ya era hora. Así, al marcar la cruz de la Iglesia en la declaración de la renta, no tendremos la sensación de estar financiando la teología de la liberación catalana. A 5 días de las elecciones, los partidos siguen jugando sus últimas bazas electorales. El PSOE sigue empeñado en el cordón sanitario contra el PP. Pedro Sánchez dice que, como buen partido de izquierdas, el socialismo no va a llegar a acuerdos con los populares. Y es profundamente injusta con quien está pidiendo al Partido Popular que favorezcamos su candidatura en Andalucía. Profundamente injusto y, desde luego, demostrativo de muy poquito nivel político. La hemeroteca, juez de todos, sigue desenmascarando a Podemos. Les mostraremos un extracto en el que los líderes de esta formación hablan sin tapujos de su ideología y de sus afiliaciones políticas. Vean ya un pequeño adelanto. No sea comunista, es que es mala gente. Los comunistas tendremos que ocuparnos de cuál es ese, qué es eso más, qué es ese entramado institucional más y cuáles son esas garantías más que tendremos que garantizar en una futura organización institucional de carácter comunista. Yo no he dejado de autoproclamarme
comunista nunca. Yo soy comunista. Claro. Y una cosa que a los comunistas... Mira, nunca, a mí cuando nunca, un comunista me dice que él lucha por la democracia, que el Partido Comunista Internacional lucha por la democracia... Los comunistas en este... Igual que hubo gente que fue fundadoras, ¿no?, de repúblicas. Un Lenin fue fundador de repúblicas, a las cuales les debemos mucho respeto. Hoy será tiempo de analizar las elecciones del domingo. ¿En cuántos ayuntamientos se va a votar? ¿Cuántos tienen más de 1 millón de habitantes, por ejemplo? Y medio millón. Les daremos datos impactantes sobre nuestros consistorios. En tan solo 300 municipios se concentra casi todo el poder. El resto es casi de adorno. ¿Qué competencias se van a dirimir el próximo domingo votando? Lo vemos en unos minutos. Es martes. En nuestra sección de Economía para Principiantes hablaremos del índice de precios al consumo, más conocido sin duda como el IPC. Les daremos detalles de la cesta de la compra porque en la actualidad no es real, ya que se incluyen, por ejemplo, Walkman, radiocassettes. Veremos de qué manera nos influye que suba o baje. Vamos ya con los deportes. Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una vez la Liga ya está decidida, falta la Copa del Rey, la Champions, pero comienza ya el baile de fichajes. Parece que Xavi es el primero en salir y que De Gea puede que el primero en llegar. Exactamente, los primeros, como decías Gonzalo, de mucho, porque el verano será largo. No hay una competición internacional este verano y seguro que escucharemos numerosos nombres sonando para Real Madrid, para Barcelona, etc. El primero de ellos ha sido Xavi Hernández, que parece ser este jueves anunciará en rueda de prensa que se marcha finalmente a Qatar. Ya se sabía que tenía una grandísima oferta de los Emiratos Árabes, pero parece que el jugador catalán, el trascendental jugador de la selección española, va a aceptar esa oferta y el jueves lo anunciará. El que puede venir hasta el Real Madrid es David De Gea. También se rumoreaba desde hace bastante tiempo, pero finalmente ya se saben hasta las cifras que os daremos en el tiempo de deportes, donde hablaremos también de más nombres, sobre todo de Jürgen Klopp, que puede ser el sustituto de un cuestionado Carlo Ancelotti. ¿Pactar o no pactar? Esa es la cuestión. A 5 días de las elecciones, la campaña está versando en este asunto tan importante. Los candidatos son conscientes de que en ninguna comunidad ni ningún ayuntamiento va a haber una mayoría clara, con lo que va a tocar sentarse, negociar e intentar llegar a acuerdos. ¿Va a ser eso posible en una España tan poco dada a este tipo de pactos? Quien tiene claro que llegará a acuerdos es Pedro Sánchez. Sabe que lo hará con todas las formaciones de izquierdas, menos con el Partido Popular. Así lo ha manifestado este mismo martes. Nosotros somos un partido con 136 años de historia. 136 años de historia que nos dan la suficiente sabiduría y humildad como para reconocer los errores que hayamos podido cometer, como para saber que gobernar es errar, pero que somos un partido de izquierdas que va a constituir gobiernos de izquierdas para hacer políticas de izquierdas. Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, no comparte la visión del secretario general socialista. Acusa a Pedro Sánchez de poca altura de miras por limitarse a pactar con todos, menos con ellos. Y es profundamente injusta con quien está pidiendo al Partido Popular que favorezcamos su candidatura en Andalucía. Profundamente injusto y, desde luego, demostrativo de muy poquito nivel político. Esta parece ser la posición del Partido Socialista, la han escuchado, pero hay alguien más intelectual, sin duda, que la mayoría de sus compañeros de partido, que sin duda va por libre. Se trata de Ángel Gabilondo, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, quien afirma que no ve problema alguno en hacer un pacto o una gran coalición. Si yo pensara que hay un partido de la Comunidad de Madrid que verdaderamente coincide con nuestras propuestas, ¿sabe lo que hubiera hecho? Una coalición electoral. Me hubiera presentado a las elecciones con ellos. Yo en este momento entiendo que nuestra propuesta es singular, es diferente y tiene una identidad y una historia como para poder proponerse solos. Y vamos solos a pedir una mayoría. Más pactos. Albert Rivera, de Ciudadanos, ha vuelto a hablar de acuerdos. Ya conocemos las líneas fundamentales para alcanzar un pacto con su formación: primarias internas y medidas anticorrupción. Hoy, Albert Rivera ha dicho con quién no pactaría. Porque venimos de donde venimos, que no podemos romper el país ni cuestionar la Constitución española con aquellos que precisamente quieren romper España, y eso es lo que ha hecho el PP y el PSOE en los últimos 30 años, y nosotros preferimos incluso hablar con el PP o con el PSOE, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas que han hecho, antes que hablar con los separatistas o con Bildu o con toda esta gente. La respuesta parece no haberse hecho esperar. Pablo Iglesias ha pronunciado un discurso en el que ha dicho algo similar a lo pronunciado por Pedro Sánchez. Va a pactar con todos los partidos menos con PP y, atención, tampoco lo hará con Ciudadanos.
En cualquier caso, nosotros discutiremos con el programa por delante. Si en esta ocasión la derecha se presenta con dos formaciones, con una formación azul y una formación naranja, nosotros con toda la cordialidad les presentaremos nuestro programa. Creo que será muy difícil que nos entendamos, pero nosotros vamos a hablar con todos. Esto es lo que opina Iglesias. Tiempo ahora de abrir el bloque de la subida, ese tono, mejor dicho, de la campaña. Si ayer escuchábamos a un Iglesias faltón, a una Esperanza Aguirre que menospreciaba, por ejemplo, el voto a un partido como Vox, hoy los políticos han seguido repartiendo lo que diríamos estopa. Es el caso de Pablo Casado, quien vuelve a situar a Ciudadanos en el centro de la diana de sus críticas por el proceso de selección de sus candidatos municipales. Partidos que iban pues de muy modernos, como puede ser Ciudadanos o Podemos, pues unos se han caído directamente al ver que defienden lo mismo que en Grecia y Venezuela, y otros pues se ha visto que tienen un programa electoral inconsistente y muy socialdemócrata. Pablo Iglesias, lejos de reconocer que su partido ha reconsiderado determinadas posturas radicales o de confirmar que han suavizado algunas propuestas insostenibles que defendieron en el pasado, ha dicho todo lo contrario. Su partido, dice, no se ha moderado. Nos sentimos cómodos en ese espacio si por socialdemocracia entendemos la defensa de los derechos sociales y la defensa de las mayorías sociales frente a una minoría de privilegiados. La hemeroteca Juez de Todos ha vuelto a brindarnos una buena oportunidad de rescatar quiénes son, en esencia, los líderes de Podemos. Por mucho que ahora se disfracen, como acabamos de escuchar a Pablo Iglesias, de socialdemócratas, de populistas de izquierdas moderados, la realidad de sus declaraciones pasadas les sitúan como claros nostálgicos de otras épocas. No sea comunista, es que es mala gente. Los comunistas tendremos que ocuparnos de cuál es ese, qué es eso más, qué es ese entramado institucional más y cuáles son esas garantías más que tendremos que garantizar en una futura organización institucional de carácter comunista. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Yo soy comunista. Claro, sí. Y una cosa que a los comunistas... Mira, nunca, a mí cuando un déjame comunista acabar, me dice que él lucha por la democracia, que el Partido Comunista Internacional lucha por la democracia, es que de verdad... Igual que hubo gente que fue fundadoras, ¿no?, de repúblicas. Lenin fue fundador de repúblicas, a las cuales les debemos mucho respeto. Kiko, a ti que durante mucho tiempo no has dudado en calificar de comunistas a los de Podemos, ¿qué sientes al sacar del baúl de los recuerdos no muy lejanos estas declaraciones? Pues que teníamos razón, claro, y es que algunos se creían que hacíamos una crítica cruel cuando calificábamos de comunistas a los líderes de Podemos. No era nuestra intención denigrar ni a ese partido ni a sus dirigentes, solo estamos tratando de informar con todo rigor sobre la naturaleza política de Pablo Iglesias y de su círculo más cercano. Nos parece importante que, superando la engañosa propaganda política, los electores sepan cuáles son los verdaderos referentes de esta nueva izquierda, que en realidad es la vieja izquierda de siempre. O sea que Podemos es un partido de nostálgicos del muro de Berlín. Imagino que ellos están en su derecho de ser comunistas, la ideología de los 100 millones de muertos, como otros estarán en su derecho de ser nazis. Pero lo que no es aceptable es tratar de engañar a la gente presentándose ahora como socialdemócratas de toda la vida, que no cuela. Gracias, Kiko. Veamos ahora algunas declaraciones cuanto menos curiosas y polémicas de la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. Esta es la primera de ellas. Se preguntaban si iba a gobernar con Aguirre, si se planteaba otras coaliciones y le decían que fuera clara para saber a quién votar. Ella afirma tajantemente en un chat en el diario País que no gobernaría con Aguirre. Veamos qué más dice Villacís. Hemos tratado ampliamente al colectivo LGTB y el orgullo gay. Tanto es así que lo hemos incluido en nuestro programa, ha dicho Villacís. Han formado parte de nuestros grupos de trabajo. Y sigue diciendo, queremos no solo mantener el orgullo, refiriéndose a la fiesta del orgullo gay, sino que vuelva a la Gran Vía. Queremos una World Pride que haga de Madrid un referente mundial de la convivencia y de la pluralidad. Esto es lo que dice Ciudadanos, una de las grandes promesas sin duda de estas elecciones, tiempo de análisis electoral. Sepamos qué nos jugamos en estos comicios, en cuántos ayuntamientos va a haber elecciones, qué poder tiene cada consistorio. Intentemos dar luz a este asunto de la mano de Eurico Campano. Eurico, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches. Bueno, pues comencemos por decir que en España hay 8.122 municipios. De ellos, casi 7.800 tienen menos de 20.000 habitantes. A más, 6.800, dos ayuntamientos tienen menos de 5.000 vecinos. Aunque no lo parezca, es una barbaridad si nos comparamos con países de nuestro entorno y con población sensiblemente inferior a la nuestra, 46 millones de habitantes. La tendencia en Europa es justamente la contraria, a concentrar. Aquí no. Tenemos incluso
incluso 6 más que en 2011. Con la ley en la mano, la mayoría de las competencias de todos estos núcleos poblacionales, más del 90% del total, son asumidas por las diputaciones provinciales. Competencias que van, como ven en nuestro gráfico, desde recogidas de basuras hasta limpieza de las calles, alumbrado, accesos al pueblo, vías urbanas. Por tanto, esas viejas damas, las diputaciones, viejas damas no del franquismo, sino del mismísimo siglo XIX, y cuya desaparición ha aparecido más de una vez en el programa de algunos grandes partidos, siguen gozando de buena salud. Abandonen toda esperanza quienes sostienen que solo sirven, o casi, para repartir subvenciones a alcaldes afines. ¿No sería más fácil, para aligerar la estructura del Estado insostenible y carísima, que las competencias pasasen del escalón municipal directamente al autonómico? Muchas gracias, Eurico. Cambiamos radicalmente de asunto porque el Vaticano ha llamado al orden a las autodenominadas monjas televisivas. El pasado viernes una de ellas, Lucía Caram, fue llamada al orden por el Vaticano y tuvo que declarar ante el secretario de la Congregación de la Vida Religiosa. Según ella misma dice, esta misma monja no ha recibido ningún ultimátum, sino tan solo presiones por parte del gobierno del PP, porque dice que su mensaje no les gusta a los populares. Escuchemos las aclaraciones de una de ellas, de Lucía Caram, días después de declarar ante el Vaticano. A Roma he decidido anar jo i he demanat entrevista jo a Monseñor. A Roma he decidido ir yo a reunirme con Monseñor Carballo después de recibir una carta de la Nunciatura y de muchísimas presiones por parte del gobierno español, al que mi discurso le molesta mucho. Que evidentment el meu discurs molesta molt. ¿Por qué están siendo investigadas estas monjas? Son hermanas que se aprovechan de su hábito, de su condición de monja, para prodigarse en los medios de comunicación, sin duda, y agarradas a un crucifijo, lanzan sus proclamas en defensa de sus propios ideales, que en la mayoría de casos, esto hay que decirlo, están en las antípodas de la doctrina social de la Iglesia, y eso, sin duda, que desconcierta a la mayoría de fieles. Francisco lo dijo claramente, una pareja del mismo sexo decide acercarse y vivir su misma, la fe dentro de la Iglesia. ¿Quién soy yo para condenarlo y quién soy yo para impedirlo? No, es que la sacramentalidad de ese amor heterosexual es precisamente su fecundidad. Tenemos una tradición que nunca ha prohibido a las mujeres menopáusicas casarse. Justicia social para todos. Yo no puedo mirar para otro lado si hay alguien que se lo está pasando mal. Este sistema que llamamos capitalista, desde sus inicios hasta ahora, ha habido una connivencia entre el poder económico y el poder político. Yo pienso que lo que son brotes verdes de alguna planta venenosa que se llama capitalismo neoliberal e intereses del partido que está gobernando. Y segundo, que si el ministro Montoro es capaz de hacer esta afirmación cuando nosotros estamos viendo que la pobreza no solo crece, sino que la pobreza se está cronificando. Tienen ustedes un papá que tiene a su hijo pequeño que necesita un trasplante de riñón y el papá tiene un riñón compatible. ¿Está dispuesta la Iglesia Católica a obligar a ese papá a darle el riñón al niño para salvarle la vida y si no le excomunica o le excomulga o le pide al Estado que le ponga en la prisión a ese papá? Pues no, la respuesta es que la Iglesia Católica no está haciendo eso. Bueno, si no hace eso con el papá, ¿por qué lo hace con la mamá? La industria farmacéutica no le interesa sanar a las personas, lo que le interesa es cronificar la enfermedad y esto desde un punto de vista puramente de estrategia económica es de lo más lógico. La teoría de la Iglesia es que el condón no, el condón no, nunca. Sí. Estamos ante el caso del SIDA. Está la vida de por medio. Está la vida de por medio. Yo creo que el condón sí. Esperanza Aguirre no me sorprende que haya dicho esto, porque haya hecho esto y que haya tenido esta actitud, porque es una persona que ha manifestado siempre mucha prepotencia. Ella está por encima del bien y del mal. Tiempo de análisis, conectamos ya con la redacción de infovaticana.com. Ahí está su director, Gabriel Ariza. Gabriel, ¿es compatible la vida contemplativa con la excesiva aparición en medios de comunicación y de opinión, como es el caso de las monjas Lucía Caram y Teresa Forcades? Muy buenas noches. Buenas noches. No es compatible, pues la vida religiosa exige una serie de compromisos de piedad y de apostolado que la excesiva dedicación a la vida política y a la aparición en medios de comunicación puede hacer que se descuiden. Además, así se lo ha dicho a la propia Caram, la Anunciatura Apostólica, cuando le ha hecho una corrección por su excesiva aparición en este tipo de medios de comunicación, que desde la Anunciatura sí se consideraba incompatible con sus obligaciones como religiosa dominica. Así lo ha considerado también Teresa Forcades, que va a pedir la exclaustración del monasterio durante 1 o 2 años para liderar una candidatura de confluencia de Iniciativa per Catalunya, CUP y Podemos. Sin duda es sorprendente que una monja que se dice católica lidere una candidatura de fuerzas políticas cuyas propuestas chocan frontalmente con la doctrina cristiana.
Gracias, Gabriel. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Deben miembros de la Iglesia significarse tan claramente hacia determinados postulados, en este caso de izquierdas? Porque creo que la Iglesia tiene que opinar sobre religión, que es lo suyo. La política es un concepto privado de cada uno y no hay que mezclar política con religión. Opina, pero creo que no debería opinar. ¿Por qué? Porque ya bastante nos han metido ahí el partido político más antiguo de la historia, creo yo. Yo creo que no debería, y yo creo que en parte no lo hace de una manera directa. Porque yo creo que son dos cosas separadas. Yo creo que la Iglesia tiene que ocuparse de sus asuntos y nada más. Quizás a lo mejor porque la política va un poquito con la política que tenemos aquí en este país. No exenta de polémica tampoco han sido las palabras del arzobispo de Barcelona, el cardenal Sistach, quien se ha mostrado partidario de la apertura de nuevas mezquitas en la comunidad autónoma donde vive. Ho són tot menys diplomàtiques en el sentit aquell més col·loquial del terme. No? Es comporten com si fossin... No son las declaraciones del cardenal de Barcelona, el arzobispo Sistach, intentaremos recuperarla en los próximos minutos. Hablaba el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, antes de escuchar lo que dice el número 2 de Artur Mas. Recordemos lo que decía sobre las mezquitas el cardenal de Barcelona. Hi ha gent que suposa doncs, una obertura d'una sinagoga o d'una mesquita, el que sigui, a vegades per raons purament culturals, perquè té por d'una sèrie de coses, perquè vol més tranquil·litat, perquè coses culturals o coses de comoditat, etc., no? Que es barregen a vegades perquè com que es tracta d'un assumpte religiós sembla que sigui per religió. Más asuntos en una votación que se ha celebrado en el Parlamento de Dinamarca sobre el proceso de independencia de Cataluña, abierto, por cierto, por los separatistas. Finalmente han recapacitado y no han tratado la cuestión. Según la Generalitat, este giro de los políticos o de algunos políticos daneses es debido a presiones del gobierno de España. Su portavoz, Francesc Homs, a quien han visto en la pantalla hace unos minutos, se ha mordido la lengua antes de decir qué pensaba de este asunto. Vean. Ho són tot menys diplomàtiques en el sentit aquell més col·loquial del terme. No? Es comporten com si fossin... M'estalvio el qualificatiu, deixem-ho estar. Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, inmerso en la campaña, ha dicho que el mejor antídoto contra el separatismo catalán es su partido, Ciudadanos. Ciudadanos también es el antídoto perfecto para que no avance el separatismo. Es decir, somos ahora, en 2 encuestas ya seguidas, la segunda formación en intención de voto por detrás de CiU y por delante de Esquerra Republicana. Eso era impensable en Cataluña hace unos años. Nunca, en los últimos años, un partido constitucionalista puro como nosotros optaba a ganar las elecciones en Cataluña. Por su parte, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, tras decir ayer que el Partido Popular había colaborado mucho con CiU en la ciudad condal, hoy ha criticado a Rajoy al asegurar que genera una tensión continuada con sus palabras y manifestaciones. Yo creo que hay gente que somete al país a una tensión continuada y nosotros tenemos ejemplos de ministros que someten al país a esa tensión continuada, como el señor Wert, el señor Fernández Díaz, que someten al país a una tensión continuada. Sí estoy de acuerdo con lo que dice el señor Rajoy, no puede someterse al país a una tensión continuada. Por favor, hagan el favor de no someternos a una tensión continuada. Un último apunte sobre la actualidad catalana, porque Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, parece no aclararse sobre qué piensa de Cataluña, del proceso independentista o sobre el modelo que quiere para nuestro país. Si en su día, recuerdan, llegó a apoyar un referéndum, hoy habla de una España federal. Y eso, al final, el pueblo de Cataluña lo premiará apoyando de nuevo masivamente al Partido de los Socialistas Catalanes. Y conmigo tenéis un aliado, Miquel, para hacer esa España federal que tanto necesita el conjunto del Estado. Y atención a la noticia que hemos conocido hoy. Según publica el periódico El Mundo, el colectivo de presos de ETA, de la organización terrorista, estaría barruntando la posibilidad de apoyar a Podemos en lugar de los partidos tradicionalmente pro-batasunos como Bildu o Amaiur en las próximas elecciones generales. Considera el portavoz de los presos de ETA que es un voto más útil el votar a Podemos para el Parlamento español, para el Parlamento nacional, ya que Podemos se ha significado en muchas ocasiones en la defensa de la causa de los partidos pro-batasunos. Para hablar de este asunto tenemos conexión telefónica con Serafín Giraldo, portavoz de UFP. Señor Giraldo, muy buenas noches. ¿Es verosímil esta información que nos trae hoy el diario El Mundo? Hombre, en principio, si sale en este diario de prestigio, imaginemos que tiene o debe estar contrastada, porque no es un tipo de esta relevancia, una información de esta relevancia sí que debería estar contrastada.
Señor Giraldo, ¿cuál es la actitud de los presos de ETA al respecto de la situación política que vive en nuestro país? ¿Le consta a usted que se signifiquen muy a menudo, más allá de las declaraciones periodísticas o los tuits que podemos ver alguno de sus portavoces? ¿Tienen alguna posición clara o común o van más o menos por libre? Bueno, vamos a ver, para un policía, y hablo desde un punto de vista policial, un preso es un señor que ha cometido un delito, con lo cual su opinión, y desde un punto de vista policial a nosotros, pues la verdad, pues son datos anecdóticos. Sí que es significativo desde un punto de vista personal o social que esta gente, estos presos que son delincuentes, además delincuentes sentenciados por la justicia, pues se prodiguen o digan que prefieren una opción política. Queda clarísimo. Entonces, señor Giraldo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los informativos de Intereconomía y muy buenas noches. Buenas noches. Más asuntos porque la Guardia Civil ha detenido, atención, a 56 personas en las 3 fases de la denominada Operación Araña contra el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, que se puso en marcha, cabe recordar, justo hace un año y que hoy, la noticia es que hoy, ha continuado con el arresto de 16 personas en 8 provincias de hasta 6 comunidades. Según fuentes del Ministerio del Interior, 10 personas han sido detenidas en el País Vasco, 2 en Cataluña y otras 4 en Castilla y León y en Galicia, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, respectivamente. El ministro de Justicia, Rafael Català, ha destacado hoy la demostración de fortaleza del Estado de Derecho tras la detención de estas 23 personas que les contábamos hace unos instantes por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. Una operación, la Araña 3, ha sido denominada, sobre la que ve prudente no hablar demasiado. Bueno, pues simplemente es una operación que está en marcha, por lo tanto prudente es tampoco hablar demasiado sobre ella, pero simplemente poner de manifiesto que es la demostración de la fortaleza del Estado de Derecho. Estamos haciendo reformas en el Código Penal en la lucha contra el terrorismo, en la lucha también contra los que usan las redes de manera ilegal. Un último apunte de la actualidad, en este caso económica, porque ha concluido el 6º Congreso de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. Como saben, se lo contábamos ayer, bajo el título del nuevo capitalismo de los ciudadanos, el encuentro ha reunido a las personalidades más relevantes y de reconocido prestigio de este sector tan importante y fundamental a día de hoy. Y una jornada más, hasta ahí se ha trasladado nuestra compañera María Matos, a quien ya saludamos. María, muy buenas noches. Muy buenas noches. Continúa el 6º Congreso de AEMEC, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. Ahora mismo y durante todo el día de ayer se está llevando un interesantísimo foro de debate sobre actualidad económica y financiera. Se están analizando casos que han afectado a millones de inversores, como es el caso Bankia. Nosotros tenemos la confianza de que efectivamente se haga justicia para todos y no solamente para aquellos que recurran a través, digamos, de los correspondientes bufetes. Yo creo que sí se conseguirá. Yo creo que la fianza ya supone se abre la puerta al juicio y yo creo que, en fin, hay mimbres suficientes para entender que acabará bien esta situación y está claro que hay una estafa de inversores y yo creo que acabará prevaleciendo la justicia como debe ser. Hoy martes, momento de hablar de la economía con Borja Jiménez. Borja, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea. Hoy hablamos del IPC porque el IPC del mes de abril subió un 0,9% mensual respecto al mes de marzo, pero cayó un 0,6% interanual respecto a marzo de 2014. Todos los meses vemos en los medios de comunicación la variación del índice de precios de consumo, pero ¿qué es exactamente el IPC? Bueno, el IPC es un indicador que refleja la evolución del coste de la vida, en nuestro caso de la vida en España. Para calcularlo, el Instituto Nacional de Estadística contrasta mes a mes la evolución de casi 500 productos, cuyo conjunto se conoce como la cesta de la compra. Entre estos artículos hay alimentos, tabaco, moda, vivienda, medicina y transporte, entre otros grupos. La última vez que se actualizó la cesta de la compra fue en el año 2011. Desaparecía el CD grabable y el alquiler de películas VHS, pero entre estos productos que deberían reflejar la evolución del coste de nuestras vidas se mantuvieron productos como el Walkman, el radiocasete, el tocadiscos, el disquete y hasta la máquina de escribir. Productos completamente fuera de uso hoy por hoy.
¿Y en qué nos afecta que suba o baje el IPC? Bueno, imaginemos que esta cesta de la compra se encarece un 5% de un mes a otro, es decir, que el IPC sube un 5%. Bien, esto querrá decir que una familia tendrá que gastarse aproximadamente un 5% más ese mes, y hay que tener en cuenta que si el IPC sube y el sueldo no, se pierde poder adquisitivo. Supongamos una familia de 4 con unos ingresos mensuales de 3.000 euros. Si normalmente entre la hipoteca, la gasolina, la comida, el colegio, la luz y demás gastos se tienen unos costes fijos de, por ejemplo, 2.800 euros y el IPC ha subido un 5%, esos costes serán de 140 euros más. El poder adquisitivo de esa familia pierde, y mucho. Debido a su importancia, el IPC se tiene en cuenta para revisar salarios, contratos de alquiler o fijar pensiones, entre otras cosas. Y por todo esto es importante que la cesta de la compra, que mide el coste de la vida, esté compuesta de artículos que se usen en la actualidad. En los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, parece que Xavi por fin va a poner un broche de oro con este título de Liga en su carrera en el Barça, porque ¿se va o no se va? Se va definitivamente. Bueno, todavía no lo ha confirmado él, pero apenas en 48 horas, incluso menos, el jueves por la mañana concederá una rueda de prensa al centrocampista de Tarrasa, anunciará que definitivamente ha aceptado la oferta de los Emiratos Árabes, se irá a Qatar a poner fin a su carrera. 8 ligas después, Xavi deja el Barça, uno de los centrocampistas más importantes de la historia del FC Barcelona y también de la selección española. Anoche su padre, Joaquín Hernández, habló en el partido de las 12 y ahí estamos leyendo exactamente lo que dijo. Su máxima ilusión habría sido acabar su carrera en el Barça, pero ha llegado el momento de decir basta y no hay marcha atrás en su decisión de marcharse. Hoy, en un anuncio rodado para una marca de cervezas, ha hablado Andrés Iniesta, uno de sus compañeros más importantes, y así ha definido al que dentro de unas horas será ya su excompañero en el FC Barcelona. Es un jugador único, irrepetible, que ha sido fundamental en prácticamente todo lo bueno de su club, de la selección, y para mí pues ha sido de hecho es un orgullo haber tenido toda mi carrera a su lado. Bueno, y otro jugador también de la selección española es David De Gea. De momento está en el Manchester United, le queda una temporada de contrato y seguramente la que viene jugará en el Real Madrid. En Inglaterra dan por hecho que vestirá de blanco las próximas 6 campañas. Queda por ver exactamente el precio, el traspaso que pagará el Real Madrid, pero estará, ya les podemos anunciar, entre 20 y poco más de 30 millones de euros. El Real Madrid en ningún caso llegará hasta los 40 que le pide el Manchester United, y podremos ver seguramente el año que viene esta imagen que aparecerá ahora en pantalla, David De Gea con la camiseta ya del Real Madrid. Y lo que vamos a ver justo a continuación es esto. El Real Madrid ha presentado hoy una aplicación para móviles en la que podemos ver a varios jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, pero no a Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti está muy discutido después de no haber ganado ningún título esta campaña, y el que vamos a ver justo en pantalla será posiblemente su sustituto, Jürgen Klopp. El entrenador del Borussia Dortmund ya ha anunciado su marcha al club alemán a final de temporada, y en una radio alemana han confirmado que el Real Madrid le ha hecho una oferta. No sabremos si la aceptará o no, pero el visceral entrenador del Borussia Dortmund, exitoso también, ha llegado a una final de Champions, ha ganado varias Bundesligas con un equipo modesto, posiblemente el año que viene estará en el Santiago Bernabéu. Nos vamos de Alemania. Bueno, no nos vamos de Alemania en realidad, porque jugará Alemania, la selección alemana sub-17, la final contra la selección francesa. Una selección que cuenta el europeo sub-17 con Luka Zidane, el hijo de este hombre que estamos viendo, Zinedine Zidane, que metió ese golazo, ese penalti a Lopanenka en la final del Mundial 2006, y su hijo hoy, siendo portero, ha tirado también un penalti a Lopanenka que, aunque ha fallado, después ha parado 3 penas máximas para dar a Francia el pase a la final de la Eurocopa sub-17. Muchas gracias, Juanma. Más información, todo esto lo ampliaréis, imagino, como cada día. Seguro. Pelota a las 9 de la noche. Eso que no lo ibas a decir, ¿eh? Yo os dejo que lo digáis vosotros. Muy bien. Nos vamos. Venga, Beatriz. Se nos acaba el tiempo a las 9 de la noche, como les decíamos, punto pelota, y a las 10 de la noche el Gato al Agua. Gracias por su confianza. Ya saben que la información vuelve mañana a las 8. Adiós. Como muchos de ustedes saben, hace 2 semanas hicimos un programa especial en el Gato al Agua contra la pobreza infantil. Intereconomía Televisión y Ayuda en Acción pusimos toda nuestra ilusión en conseguir un reto muy importante, que 300 niños que viven en situación de pobreza extrema fueran apadrinados. Pues bien,
ese reto todavía no lo hemos alcanzado, así que no cejaremos en nuestro empeño para conseguirlo, porque la vida de muchos niños depende de nuestra labor. Con tan solo 60 céntimos al día podemos hacer mucho por ellos. Son niños que necesitan nuestra ayuda. No tienen agua potable, enferman y en muchos casos mueren por no tener acceso a medicamentos. ¿Se imaginan cómo sería el futuro de esos pequeños y pequeñas si tuvieran la oportunidad de estudiar? Por eso llamen al 985 85 88 y apadrinen un niño con ayuda en acción. Merece la pena el esfuerzo. Now, everybody. Hola, cuando tiramos de la cadena también tiramos muchos litros de agua. Dependiendo de la cisterna podemos gastar hasta 12 litros. Y claro, es un derroche innecesario. Por eso hoy he decidido poner remedio a este gasto con una botella de plástico. Introduciéndola en la cisterna del inodoro, la engañamos y reducimos la cantidad de agua almacenada. Y así ahorramos en el consumo. En una casa en la que vivan 3 personas puede suponer un ahorro de 15 litros al día, o sea, 5.500 litros al año. Por suerte, muchos inodoros nuevos permiten vaciar media carga. Pero para aquellos que tengáis inodoros antiguos, una simple botella puede ser vuestra aliada. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Aquí hoy. No me creo yo eso ni harto de clarete de Olite, macho. que tú te has hecho de Olite vamos a hablar. A ver, hágame un momento que no me gusta que el roce, hace el cariño, pero puede hacer otra cosa. Lo de las rodillitas. Sí, exactamente. Por debajo. Mientras deslía lo que trae aquí, le cuento. Uno, ya son 15 los detenidos en la operación Araña 3 contra la apología del terrorismo en Internet. Anda. Y ya saben ustedes que están en 6 comunidades autónomas, la mayor parte de los detenidos son en Vizcaya, por lo menos lo vieron hace un rato. Los arrestos están teniendo lugar en Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia. 6 de las detenciones son en el País Vasco, 2 en Álava y 3 en Vizcaya. 2 en Baracaldo, concretamente. Uno de ellos ya condenado por Calebo Roca. Y detenciones en Vigo, Segovia, Toledo, Valencia, Madrid y Barcelona. Previsión, llegaremos a 23 personas en esta operación Araña 3, que con toda seguridad no tiene nada que ver con la campaña electoral, como dice Eurico Campana. Está aquí, es lo que has dicho. Bueno, el anciano que mató a su yerno, 2 puntos. Quería matar a mi hija, pero tuve la mala suerte de darle a él. O sea, de verdad que el país está como está. Esto ha ocurrido en Sevilla. Manuel Pedea, anciano de 88 años de edad, para el que la Fiscalía de Sevilla pide 28 años y 9 meses de cárcel. El fiscal Orrach se suma a la defensa de la infanta Cristina, para variar, y pide que se rebaje su fianza de 27,5 millones a 400 y pico mil euros. A 3,50. Sí. Bien. El Supremo anula la reducción de la condena concedida por la Audiencia Nacional a Paquito, que con K, con una etarra. El Tribunal Supremo anula que se le reduzca el tiempo de estancia en prisión a Paquito. La Audiencia Nacional había acordado en diciembre rebajarle la condena. Bueno, deja sin efecto, por tanto, el tiempo de condena que pasó en Francia. Esta historia que, bueno. Begoña Villacís, que dice que no gobernará con Esperanza Aguirre, pero dice Eurico Campano, eso no quiere decir que no la dejen gobernar, sino que no gobernará con, es decir, que no se sentará en. Y nada, en estas estamos. Bueno, de momento así va la mañanita. Así va la mañanita. ¿Ve usted en mí algo diferente? El gato que llevas puesto en la solapa. El gato que llevo puesto en la solapa, sí señora, la primera. Y me han regalado, es que me han traído estas cosas. Esto es una pequeña joya. Me han traído estos gatos. Mira, Jaime, me han traído estos gatos de plata. ¿Un gato de plata? Sí. O sea, un plato. Y le quiero, si quiera usted con uno. ¿A mí? ¿A usted? Hombre, mira qué bien. Un gato de plata. Un gato de plata. Genial.
Y así está la cosa. Estamos que lo tiramos. Esto es fantástico. El gato de plata. El gato de plata. Voy a poner el telefonito. Lo que te daban antes en las empresas cuando te jubilabas. Te daban un gato de plata, un reloj. Un gato de plata. Pues mire, esto se quita así. Y ahora como la Legión Francesa, ¿no? ¿Ves cómo es, no? Clavártelo en el pecho. Se clava aquí y se pone así. Pues mire, yo recuerdo, a propósito de clavarle el gato, un acto con Josep Piqué. Era una confederación de empresarios en